himnos más representativos del canto anglicano. Fue escrito por John Newton en el año 1779. Por cierto, narra una travesía en la tormenta. Es un caso real. Es una historia muy interesante la de John Newton. A continuación, les daré una presentación de Arturo Carrasco Gómez, quien es nuestro invitado el día de hoy, en corto. Les daré una semblanza biográfica sobre él. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac y teólogo por el Seminario de San Andrés. Cursó estudios en Economía en la UNAM, quizá por eso nos quedamos también. Ha coordinado grado y posgrado en universidades particulares e impartido clases a nivel superior y en el mismo seminario. Ha impartido conferencias en la Universidad Pontificia, en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, en la Comunidad Teológica, en la ENA, en la UNAM y en el ITESO. Actualmente es rector de la Parroquia de la Sagrada Familia en la Diócesis de México de la Iglesia Anglicana de México. Y acaba de publicar un libro sobre apuntes sobre la pastoral de la salud, vivencia desde la Parroquia de la Sagrada Familia. Bienvenido, Arturo, es un honor y es un gran gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Alex. El honrado y el agradecido soy yo, mano. Aquí estamos para compartir un poco de lo que hemos aprendido. Así es. Me gustaría empezar con tu vida. Platícanos. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, yo he platicado contigo varias veces, me has apoyado emocionalmente y espiritualmente en los últimos meses, pero tu familia es anglicana, ¿no? Tú naciste, ¿dónde? Cuéntanos de tu vida. Sí, mira, yo nací en Guadalajara, Jalisco. La mitad de mi vida la pasé allí y ya este año, por cierto, cumplí un año más viviendo en la Ciudad de México. Ya soy oficialmente chilango. Tengo más tiempo viviendo ya en la Ciudad de México que lo que viví en Guadalajara. Y vengo de una familia anglicana. Mi bisabuelo, el papá de mi abuelo materno, fue martirizado durante el conflicto cristero a manos de los cristeros. Los cristeros le arrebataron la vida a mi bisabuelo, al papá de mi abuelo materno. Y bueno, en Guadalajara, no sé actualmente cómo está el censo, pero durante mi infancia, la arquidiócesis de Guadalajara era la que más seminaristas y clérigos producía en todo el mundo. Ser de una denominación diferente a la hegemónica era un hándicap en contra, pues prácticamente vital, ¿no? En la escuela, en los servicios, etcétera, era un poco complicado. Afortunadamente las cosas han cambiado. Y vengo a la Ciudad de México para hacer mis estudios profesionales. Y vamos, la verdad es que la Ciudad de México es un oasis de tolerancia, de la diversidad en todas sus expresiones. Me he encontrado con hermanos de la Iglesia Católica Apostólica Romana que son verdaderamente generosos, son unos grandes maestros, son muy comprometidos. He aprendido mucho con ellos. Y a punto de terminar mis estudios en comunicación e ingreso al seminario precisamente con el objetivo de ser ordenado clérigo de la Iglesia Anglicana. A la par ejerzo mi carrera profesional, particularmente en la academia. Y bueno, tengo 9 años y fracción. En febrero estaré cumpliendo 10 años ya como ordenado. Y prácticamente todo ese tiempo aquí mismo en la parroquia de la Sagrada Familia. Un resumen medio salvaje, pero ahí estamos, Alex. Muy bien. Me gustaría que nos contaras un poco la historia del anglicanismo en México. Ahora que comentas la historia de tu familia con la guerra cristera, porque hay cierta confusión, debe existir, ¿no? Entre los protestantes, entre los cristianos, entre los católicos,
entre los no profesos sobre la historia del anglicanismo aquí en México. ¿Hace cuánto llegó a este país y cómo? Qué buena pregunta, mano. Qué buenísima pregunta. Fíjate que Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en lo que era entonces la Nueva España, introdujo la imprenta, entre otras cosas, pero además introdujo el pensamiento de Erasmo de Róterdam, un reformador más influyente en el etos del anglicanismo en el viejo continente. Y cuando Erasmo cae en el índex de libros prohibidos, su pensamiento seguía circulando gracias a que Zumárraga había plagiado párrafos completos del pensamiento de Erasmo. Esto, bueno, pues estamos hablando desde la mismísima colonia, ¿no? Ujú. Más adelante, cuando se oficializa, porque ya existía una práctica, digamos, inquisitorial en la Nueva España, pero cuando se oficializa en 1571, el primer condenado por la Inquisición en la Nueva España fue ni más ni menos que George Ridley. Él es un corsario que llegó en un navío de Inglaterra que naufragó ya casi para llegar a Veracruz. Fueron repelidos por los españoles y por las condiciones en las que se encontraba su barco, tuvieron que desembarcar a muchos. Uno de ellos fue Jorge Rible, que se interna en México, hace vida más o menos normal, digamos, para la época, pero es condenado en 1571 por la Inquisición, precisamente por ser anglicano. En el siglo XVI, más o menos, hacía grandes rasgos. En la Reforma en Europa había un pensador muy influyente, Richard Hooker, que él decía que se podía ser católico sin ser romano. Fíjate, esto estamos en el siglo XVI en Europa. Miguel Hidalgo, cuando ya está en pleno conflicto de independencia, él parafrasea a Hooker, pero un par de siglos después, él dice que se puede ser católico sin ser español. Hay una comprensión ahí bien interesante. La gente sabe, Hidalgo era un hombre cultivado que tenía políglota, leía textos en diferentes idiomas. Y bueno, es una hipótesis mía que muy probablemente él haya conocido el pensamiento de Hooker. Cuando Morelos asume la batuta en la Guerra de Independencia, fíjate que hay tres diferentes redacciones de los sentimientos de la nación. En las primeras dos versiones se habla de que la religión que este país naciente asumirá será la católica y agrega sin tolerancia de ninguna otra. Se incorpora a las filas Javier Mina, precisamente recién desembarcado de Inglaterra, en donde conoció el anglicanismo y colaboró allá con Blanco White, que White era un español no recuerdo bien si su padre era irlandés y su madre española o al revés. La cosa es que cuando Mina se incorpora a las filas con Morelos, la tercera redacción de los sentimientos de la nación expresa que la religión para el país naciente será la católica apostólica y agrega romana, sin tolerancia de ninguna otra. Todo esto está documentado, pero bueno, no sabemos las razones que motivaron a Morelos para agregar este último adjetivo en materia religiosa. Y bueno, triunfa la independencia, el etos, para mí el etos anglicano circula desde el mismo Zumárraga. En el siglo XIX, antes de la Reforma, había también un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el padre José María Luis Mora, que él de suyo promovía el estudio de la Biblia. Tuvo acercamiento con un colportor, le llamaban a los que andaban promoviendo la Biblia, y él conseguía textos en español, impresos en español directamente desde la Sociedad Bíblica Británica que circulaban en México, ya independiente, pero todavía no reformado.
El asunto es que cuando Benito Juárez promulga la reforma religiosa, ya hay un cierto sustrato de aceptación. Cuando Juárez promulga la reforma, particularmente en materia religiosa, era apenas una veintena de clérigos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana que lo apoyan públicamente con un desplegado en prensa, y son conocidos por esto como los padres constitucionalistas. Me queda la impresión de que ellos esperaban que hubiera más adhesiones, pero les resultó totalmente lo contrario. Los padres constitucionalistas me recuerda a los padres constitucionalistas americanos, ¿no? Muy parecido, muy parecido. Por cierto, también ahí había anglicanos como George Washington. Sí, sí. Mucho del ethos, digamos, en la independencia de Inglaterra está permeada por este ánimo inglés y particularmente anglicano. En Estados Unidos pasa algo bien interesante. La iglesia anglicana, que forma parte de la familia anglicana internacional, no usa el nombre anglicano. No. Le suena todavía un poco como a colonia, y ellos se asumen como episcopales, es decir, la iglesia con obispos y de obispos, ¿no? En México, esta veintena de curas constitucionalistas que apoyan a Juárez es inmediatamente excomulgado y se fracciona más o menos en 4 partes casi iguales. Digo que era una veintena. Un grupo de ellos, una cuarta parte aproximadamente, se arrepiente, pide perdón a la Iglesia Católica Romana y bueno, son nuevamente admitidos. Otra cuarta parte de esta veintena se adhiere a las iglesias diferentes del protestantismo histórico que no retienen o no conservan, digamos, la sucesión apostólica como se entiende en la óptica católica. Una cuarta parte se seculariza y se desentiende de cualquier cuestión religiosa. Y queda apenas un pequeño remanente, un puñadito todavía más pequeño, y ellos buscan la sucesión apostólica. Conociendo las capellanías de ingleses y las capellanías de norteamericanos que habían venido a México, fíjate qué interesante, de México salen a buscar el anglicanismo. No llega por una cuestión misionera, no llega por una cuestión proselitista, sino que de aquí, este pequeño sustrato de la reforma de Juárez busca que el anglicanismo venga. Y bueno, estamos a finales del siglo XIX, es un proceso complicado. La primera respuesta que tienen es negativa. Les dicen que no quieren intervenir en este conflicto. Y en el contexto, ya estamos en 1871, hay un sacerdote dominico que era confesor del cabildo de la catedral en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es un personaje muy importante para nosotros, el padre Manuel Aguas. Él se encarga de enfrentar a estas nuevas sectas que están surgiendo a finales del 19, y entonces se pone a recopilar, mano, toda la información que encuentra de los que consideraba sus adversarios para estudiarlos. ¿Y qué crees que le sucedió? Se convierte en el movimiento reformista y fue electo, aunque nunca llegó a ser consagrado, como el primer obispo de lo que entonces era la Iglesia de Jesús militante en la tierra, así se llamaba, y se usaba como término, digamos, de lenguaje, de economía, por economía del lenguaje, la Iglesia de Jesús. Desafortunadamente, el padre Manuel Aguas fallece antes de ser ordenado al episcopado, y el movimiento languidece. A finales del 19 estábamos prácticamente en extinción, pero hay una mejor respuesta después de parte de la Iglesia Episcopal, y formalmente es en 1906 que este movimiento mexicano de personas de nacionalidad mexicana que habían salido a buscar el episcopado a través de la Iglesia Anglicana de los Estados Unidos, se adhieren a las diferentes capellanías que existían en México
y se formaliza de parte de la Iglesia Episcopal el Distrito Misionero de México, el Distrito Misionero de la Iglesia Episcopal. Este movimiento de mexicanos se suma y es el germen, digamos, de lo que eventualmente llegaría a ser ya formalmente la Iglesia Anglicana. Prácticamente todo el siglo XX fuimos un distrito misionero hasta finales del siglo XX, en los 90, casi a la par de la última reforma religiosa en México, 1 o 2 años de diferencia, la Iglesia Anglicana de México se yergue como una provincia independiente dentro de todo el mundo anglicano. O sea, ahora sí tenemos una personalidad propia. Y bueno, aunque en el principio había un número importante de personas de nacionalidad, de origen de habla inglesa, todavía participan. Sin embargo, la gran mayoría de anglicanos de México somos mexicanos, ¿no? Yo soy de Guadalajara, le voy a las Chivas, me encanta el mariachi. Oye, pero realmente la Iglesia Anglicana se concentra en la Ciudad de México, ¿no? Fíjate que en la Ciudad de México es donde tiene quizás el mayor número de congregaciones, de comunidades, pero en el norte, en el occidente, en el Bajío, en el sureste, también hay presencia anglicana. Somos, vamos, comparativamente hablando, una iglesia relativamente joven, ¿no? Apenas poquito más de un siglo organizados. Somos una iglesia pequeña también. Somos una iglesia pobre, hay que decirlo. Cuando el Papa Francisco decía que quería una iglesia pobre junto a los pobres, yo levantaba la mano. Aquí estábamos los anglicanos de México. Pero nuestro carisma, nuestro ethos, decimos nosotros, nuestra forma de comprender nuestra catolicidad y nuestro evangelismo, nos dan un área de oportunidad muy amplia. Debo confesarte también, Alex, que la gran mayoría del pueblo y del clero anglicano de México son personas que toman la iniciativa para venir a la Iglesia Anglicana de México. Debo decir que nos falta mucho mayor compromiso misionero, que no lo hemos desarrollado porque se ha dado prácticamente de manera automática. El grueso de la población que se siente marginado, discriminado, rechazado de diferentes otras denominaciones, son los que nos buscan y se adhieren cuando nos conocen, platicamos, intercambiamos impresiones y lo deciden así. Es como hemos venido estableciéndonos y desarrollándonos prácticamente. Muy bien. Pero lo que dices es muy interesante. Me gustaría que hiciéramos un viaje en el tiempo. Está el siglo XVI, está Inglaterra con Enrique VIII. Entonces empieza el cisma donde se crea el anglicanismo, ¿no? Y vienen muchas versiones históricas, debates, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica, con los historiadores, sobre por qué por qué se crea todo este movimiento. El debate, pues, viene con los siglos, no viene de un día para otro, ¿no? Incluso yo he visto posturas en el anglicanismo y en el catolicismo romano, donde si el anglicanismo es protestantismo o sigue siendo catolicismo, ¿no? Sigue siendo ese mismo debate. Pero al final del día, pues ya llevamos unos cuantos, más de 4 siglos de historia, ¿no? Y esta separación ha influido en la política mundial, no solamente en la historia del Reino Unido, de los Estados Unidos, en la historia de América, en la historia de Europa, sino que ha tenido, pues, el ethos que tú le llamas, influencia en movimientos mundiales en todo el mundo, ¿no? Yo mencionaría algunos importantes anglicanos. Ya mencioné a Washington, a Gerald Ford, a Roosevelt, a Charles Darwin, a Lewis Carroll, a T.S. Eliot, a John Wesley, ¿no? A Casiodoro de Reina, que hizo la famosa versión de Reina Valera, a Francis Bacon, a John Wesley, el
decano, pero quisiera yo viajar contigo al tiempo y llegar a 1984 con Desmond Tutu, con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y entonces, ahora estamos hablando de los marginados, de los outsiders, de los que no tienen voz. Tenemos un mundo que todavía, pues, tiene segregación, existe odio, existen desaparecidos, existe violencia contra la mujer y existe violencia de género y de muchas clases. Tú mismo me recomendaste un libro de Desmond Tutu que se llama Dios no es cristiano, que es como pues no es una crítica, sino es una reflexión a las apologías de las religiones, cuando deberíamos hacer una apología del amor fraternal y de la cercanía con el prójimo, ¿no? Y entonces regresaría al presente. ¿Qué ha pasado con el mundo actual, no? ¿Cómo lo ves? Mira, en esta coyuntura de pandemia es un planteamiento que yo creo vamos a tener que seguir respondiendo en el proceso del tiempo inmediato y también del tiempo inmediato. Nada más déjame hacer un paréntesis. Los que quieras, tú interrúmpeme. Órale, gracias. En la comprensión anglicana de la historia del anglicanismo y de la Iglesia Ortodoxa también, el papado no era una figura de autoridad administrativa universal. Por lo menos en el caso de la Iglesia de Inglaterra, en el caso de la Iglesia anglicana, la adhesión de la Iglesia de Inglaterra a el papado se dio a finales del siglo VII. Todo el periodo previo, nosotros argumentamos un origen apostólico de la cristiandad en Inglaterra. Todo el periodo previo a mediados del siglo VII fue una iglesia autónoma, como las iglesias ortodoxas. Había una pentarquía donde 5 diferentes patriarcados asumían el liderazgo, digamos, de toda la cristiandad. A partir del siglo VII y hasta Enrique VIII, bueno, todos los aciertos y errores de la iglesia occidental los compartimos tanto de la iglesia anglicana como la iglesia romana. Cuando Enrique VIII se siente contrariado por la negativa de anulación del divorcio, que hay que decirlo, ya era el cuarto o quinto que estaba solicitando, no era el primero que había solicitado y se le había autorizado. Algunos herederos de este conocimiento le plantean la situación. Él rompe entonces formalmente con Roma, pero también hay que decir, con su muerte, Enrique sucedido primero por Eduardo y después por por María Tudor, y María restablece relaciones con Roma como si nada hubiera pasado. Cuando María muere, le sucede entonces ahora sí Isabel, y es Isabel, por lo menos de parte de nosotros los anglicanos, es con Isabel con quien nosotros identificamos que la Iglesia de Inglaterra recupera la autonomía del periodo previo a la adhesión con Roma. Pero bueno, eso nada más como un dato histórico. Yendo al 84, Desmond Tutu. Desmond Tutu nace y crece bajo el régimen del apartheid, este sistema segregacional de razas en la Sudáfrica de mediados del siglo XX. Él mismo comenta, cuando era niño, que su mamá se dedicaba a lavar ropa ajena para poder subsistir y que era costumbre, era una norma cívica, cuando alguien de color iba por la banqueta y encontraba de frente a alguien de tez blanca, tenía que bajarse al arroyo de la calle para que la persona de tez blanca siguiera circulando. Y Tutu lo menciona porque dice que en alguna ocasión iba con su madre, el muy pequeño, alrededor de 9 años, es lo que menciona. Cuando se enfrentaron en la banqueta, se encontraron a un clérigo anglicano de tez blanca que iba en dirección hacia ellos. Y cuando iban a bajarse en la banqueta, este clérigo anglicano se bajó de la banqueta, le cedió el paso y además se quitó el sombrero para saludar a la mamá de Desmond Tutu.
Y él dice que eso lo marcó para el resto de su vida, porque nunca lo había visto. Desmond Tutu se vuelve un comprometido promotor de los derechos humanos cuando Nelson Mandela llega a asumir la presidencia de Sudáfrica. Nelson Mandela nombra a Desmond Tutu el responsable de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Y el planteamiento de Tutu es bien interesante. Por ahí también hay que recomendar Sin Perdón No Hay Futuro, de Desmond Tutu. Los referentes que Tutu estudia para poder reconciliar Sudáfrica, algo parecido o lo más próximo que se tenía era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero dice algo bien interesante, fíjate. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, se expulsaba a los adversarios, se regresaba a sus países a todos aquellos que eran ajenos al país, a la nación que había triunfado. Y en Sudáfrica no se podía expulsar a los que habían cometido delitos. Ese es un problema que él enfrenta. Y entonces recupera aquel legado de los pueblos originarios de África, Ubuntu, ¿no? Yo soy si tú eres, y yo no puedo ser si tú no eres, ¿no? Hay un relato muy conocido, algún misionero inglés también que llegó y trataba de acercarse en amistad con los niños en Sudáfrica, les organizó una carrera y el que ganara, que llegara primero de la salida a la meta, que era un árbol, le iba a regalar un chocolate. Era un juego ahí de integración, era la idea. Salen corriendo los niños a toda velocidad y el que iba encabezando la carrera toma distancia franca y abierta sobre todos los demás niños y antes de llegar al árbol se detiene, no lo toca. La meta era tocar el árbol. Llega el resto de los niños, rodean el árbol y todos a una voz y al mismo tiempo tocan el árbol diciendo Ubuntu. Y esto desconcierta al misionero inglés. Les pregunta por qué no quiso el chocolate para el sol. Y él decía eso, es que si yo me como el chocolate, no podré ser feliz y los demás no están felices. Fíjate. Impresionante. Por eso ganó el Nobel de la Paz, ¿no? Sí, sí, tú encarna, porque esta comprensión de la otredad del Ubuntu en Sudáfrica lo lleva a la reconciliación de Sudáfrica. Un proceso largo, un proceso doloroso, un proceso muy, muy fuerte. ¿Qué hizo la Comisión de la Reconciliación y la Verdad en África? Les puso una zanahoria enorme y jugosa a todos los perpetradores del mal. Amnistía total, con una sola condición, una sola, que se declarara absolutamente la verdad. Entonces llegaba Arturo y se abría un juicio, solicitaba amnistía, la entrevista preguntaba de qué quería yo amnistía, tenía que declarar entonces qué fechorías había cometido y se armaba una cadena de verdad en donde los familiares de las víctimas eran coadyuvantes, se les invitaba, si así lo querían, a participar durante el juicio como coadyuvantes. Y entonces los juicios se hacían muy largos, se transmitían por televisión, pero fue considerado todo este proceso que al final permitió conocer la verdad y habilitó las condiciones para la reconciliación de Sudáfrica. Fue conocido por algunos analistas como el milagro político del siglo XX, ¿no? Como en un periodo relativamente corto para una nación, estamos hablando de alrededor de un lustro, fue posible que se reencauzara toda la resistencia sudafricana por la vía política, ya no por la vía de las armas, ¿no? Impresionante. Y bueno, pues esto le merece el Nobel de la Paz a Tutu y también le mereció el Nobel de la Paz a Mandela, ¿no? Y a de Klerk también, ¿no? ¿A quién, bro? A Frederick de Klerk.
recuerdo. Sí, También. sí, también a él. Este referente para mí en México Exacto. es fundamental. En la época en la que vivimos, después de todo el tiradero que la numeralia nos puede dar de desapariciones forzadas, de feminicidios, etcétera, a mí me parece que hay mucho que aprender de esta escuela sudafricana. Desde luego que son dos contextos, dos épocas y dos realidades diferentes. Sin embargo, también creo que hay un área de oportunidad en la experiencia sudafricana para México. Hay un sacerdote religioso, hay que decir que en el anglicanismo también hay religiosos, Michael Lapsley, que fue invitado cuando en Colombia estaban buscando decretar la paz contra los movimientos guerrilleros. Michael Lapsley estuvo en la Sudáfrica durante la apartheid. Se había ganado, digamos, la opción política, estaba apenas empezando aquello a reconciliarse, era un proceso político, histórico, económico muy importante. Y Michael Lapsley recibió en su oficina una carta bomba que le arrebató las dos manos, le dañó la vista del ojo derecho, si no me equivoco, y lo dejó con hipoacusia también en el oído derecho. Y Michael Lapsley, un religioso y clérigo anglicano, ahora tiene el Instituto para la Sanación de los Recuerdos, donde hace procesos muy importantes, muy fuertes, muy emotivos, pero que han permitido también que la gente pueda reconciliarse consigo misma. Hoy en México, con todos los saldos, insisto, de la numeralia, con todos los saldos rojos que la numeralia nos puede dar, es muy importante que podamos reconsiderar la manera en la que concebimos la impartición de justicia. Prácticamente hemos caído un poco en la trampa de los ajustadores de los seguros. Tú sabes que cuando un par de vehículos tienen alguna colisión, si no hay daños graves. ¿A quién se va? Sí, y a veces hay que otorgar el perdón, pero ese perdón jurídico en realidad es un intercambio económico, ¿no? Me pagas el daño y entonces yo te otorgo el perdón. Ah, mira, aquí estamos, esto es muy reciente, muy reciente. Este es un pequeño grupo de familiares en busca de desaparecidos que vinieron a manifestar su inconformidad por la desaparición de los fideicomisos. Aquí, del lado izquierdo, está la hermana Paola Clericó, está haciendo lectura bíblica. Estamos en el acceso principal a la Fiscalía General de la República, instalando. El medio está Verónica Rosas, que porta un azulejo con la fotografía de su hijo Diego Maximiliano, desaparecido en septiembre de 2015. Tuvimos un momento devocional antes de la colocación ahí en la Fiscalía General de la República. Sí, por eso yo insisto, esta escuela de Sudáfrica nos deja un legado del que tenemos mucho que aprender. Desmond Tutu, bueno, para mí nuestra mejor carta de presentación como anglicanos en el mundo, ¿no? ¿Cómo concilia el Evangelio con el legado cultural de Sudáfrica para impulsar la causa de la verdad y de la reconciliación? En México, en febrero de este año, tuve la oportunidad de estar algunas horas en la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda que se realizó en el estado de Veracruz. Precisamente iba acompañando a Verónica Rosas y a otro grupo de mamás. Ella es de un colectivo que se llama Uniendo Esperanzas, que está en el estado de México, en Ecatepec. Ahí también hay un foco rojo de índices de delincuencia y de violencia muy importante. Hemos articulado, la hermana Paola Clericó es religiosa de Jesús María, se llama su congregación. También es una gran maestra, la verdad, muy comprometida. Las iglesias, diferentes sectores de diferentes iglesias hemos articulado
para poder acompañar esta causa, para visibilizar la causa, para cobijarles pastoralmente. Y bueno, cuando es posible, como en la foto anterior de hospedarlos, esa foto fue aquí en la parroquia, estábamos hospedando a un grupo de manifestantes que exigían que los fideicomisos pudieran seguir ayudando las diligencias de búsqueda. Específicamente el caso de desaparición forzada, el último corte que presentan las autoridades indica que hay 77.200 personas desaparecidas en México y que hay alrededor de 30.000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses. Las familias, Alex, hacen todo por encontrar a sus seres queridos. Y cuando digo que hacen todo, es literal. ¿Cuántos cuerpos en los servicios médicos forenses? Se estima que son 30.000 sin identificar. 30.000 de 77.200 personas desaparecidas hasta la fecha. Pero es un problema que acumula un registro desde principios de los 70, ¿eh? Hay un caso emblemático muy importante de Rosendo Radilla, porque está documentado que fue detenido por elementos del ejército y sencillamente desaparece. Estamos hablando de principios de los 70, en el periodo del Es conflicto. el saldo de una guerra civil, prácticamente, ¿no? Tal Silenciosa, cual. criminal. Tal cual. Y sin justicia, ¿no? Sí, tenemos números de un país en guerra civil, como bien lo ves, Alex. Y bueno, el detalle es que hay una escalada muy importante a partir del 2010. Hay una escalada muy importante en los índices de violencia y que también repercuten en la desaparición forzada en México. Y estas familias, vamos, nadie está esperando que le desaparezcan a un ser querido, ¿verdad? Cuando se enfrentan con este problemón, pues la gran mayoría no sabe ni por dónde empezar, ni a quién acudir, ni qué hacer. Súmale que haya amenazas o amagos de personas que les impidan proceder legalmente, ¿no? Y entonces se encuentran con otras familias en la misma situación o parecida situación, quizás con más horas de vuelo, y esto es lo que se conoce como los colectivos. Ok. Se van conformando colectivos de manera espontánea, son grupos de familias en búsqueda, sin una organización formal. La gran mayoría de ellos no tiene registro ni como SC, ni como AC, ni de ningún tipo. Y bueno, después los colectivos también se constituyen como en alianzas regionales, estatales, y hay una gran articulación que se llama la Red de Enlaces Nacionales, que encabeza particularmente doña María Herrera. Ella también es un ícono fundamental porque ella está buscando a 4 hijos desaparecidos, doña María Herrera. Y es verdaderamente un desafío para la fe, ¿no? Es verdaderamente un desafío para el ejercicio pastoral. ¿Desde cuándo busca a sus hijos? Ella. Doña Mari tiene 2 hijos, fueron desaparecidos en un evento y 2 en otro evento posteriormente. Y ella, a lo mejor lo recuerdas, pero ella misma encaró a Felipe Calderón, o sea, desde la época, fíjate. Pues sí. Y pues 4 décadas no nos han servido como el lustro que le sirvió a Sudáfrica, ¿no? Para encontrar la paz. No, nos ha faltado un mayor compromiso político. Político entendido no en el sentido partidista, ¿no? No, sí. Social, ¿no? Exactamente. Desde el Estado, desde los ciudadanos, desde todos, desde las Sí. iglesias, desde todos. Tal cual. Tú como economista sabes, lo político es el interés público, ¿no? De lo que nos concierne a todas, a todos, a todes, ¿no? Sí. Y con estas cifras, pues Claro. se hace evidente que ni el Estado, ni las iglesias, ni la sociedad civil por sí sola tendrá la capacidad de responder a este flagelo en particular, nada más ¿no? Necesitamos una gran articulación, una gran alianza
que en algunos momentos y algunos escenarios se ve con mejores posibilidades Y en otros se ve más lejano, y en ¿no? otros se ve muy lejano. Pues ojalá como mexicanos veamos esa luz y trabajemos por ello. Regresemos a la pastoral de la Iglesia de la Sagrada Familia. A los apuntes sobre la pastoral de la salud, la vivencia desde la parroquia. Platícanos. ¿Qué es Sí, eso? mira, Cuéntame. recién hecho rector en la parroquia de la Sagrada Familia, apenitas estábamos comenzando, un miembro de la parroquia tuvo hospitalizada a su hermana, entonces pasó algunas noches en el hospital y estaba muy conmovido porque durante la noche fría llegó un grupo de personas, un grupo de voluntariado a ofrecerles pan y café. Eso fue lo que recibió, que dice que le supo a gloria, ¿no? Y nos preguntaba por qué no hacíamos nosotros lo mismo. Y entonces empezamos a servir café, pan y esperanza, le llamamos a ese ministerio. Y la primera noche que salimos a servir, Alex, llevábamos una ollita de peltre de 2 galones y acaso una veintena de piezas de pan dulce con igual número de vasos de unicel. Llegamos al Hospital La Villa, que es del sector salud. Además de que habíamos perdido la mitad del café en el trayecto porque el carro se sangoloteaba y bueno, derramamos bastante café. El hospital resulta que estaba cerrado por remodelación en esa ocasión. Y bueno, como había mucho entusiasmo con lo que quedaba, nos fuimos a la raza y a las personas que pernoctaban por ahí, pues les invitamos pan y café. Estoy hablando de hace ya casi 10 años. Hoy en día, mano, tú ves este equipo de servicio y son unos expertos, ¿no? Unas mesas plegables, ¿Cuántos llevamos servicios dan? Platícanos cómo es números. lo hemos establecido nada más un viernes del mes. Originalmente íbamos los sábados, pero el domingo resulta que el cura se estaba durmiendo en su sermón, entonces lo trasladamos a los viernes. Y esto ha sido un ministerio muy interesante porque conforme nos hemos adentrado, vamos jalando el hilo de la madeja con un mínimo de compromiso en la respuesta. Y bueno, nos vamos encontrando con problemas de violencia, nos vamos encontrando con otro tipo de problemas. ¿Te acordarás a principios del año pasado cuando hubo una explosión en la zona de Tula, en Hidalgo, Sí, por cuestiones de Huachicol? sí. Bueno, hay un hospital aquí cerca que tiene la especialidad de quemaduras y traumatología. Todos los heridos estaban siendo trasladados a la Ciudad de México, unos ahí, otros a Lomas Verdes. Ajá. En helicóptero estaban bajando y los familiares estaban siendo trasladados en ambulancias. Y bueno, fue una oportunidad de servir muy impactante, muy fuerte, muy estremecedora, pero también a la vez muy enriquecedora. ¿Sabes qué es algo que a mí me impresiona? Los familiares, en el caso de la hospitalización y también en el caso de las víctimas de desaparición forzada, a pesar de su propia mortificación, tienen la capacidad de compartir y de servir. ¿Verdad? Sí, la salud, me parecía en esta coyuntura de la pandemia que yo tenía algo que debería compartir, porque con la pandemia, vamos, se ha vuelto fundamental pensar en la salud física, ¿no? Como se estableció también con poco tiempo después del Ministerio de Café, Pan y Esperanza, tenemos un dispensario médico que provee algunos medicamentos, no todos los que quisiéramos, y también a veces algunos insumos para la recuperación. Se ha canalizado hospitalización a algunos casos que lo han requerido. Vamos, hay una comprensión médica de la salud. La mejor manera de cuidar la salud es evitar perderla, ¿no? Hay algo que en la medicina se conoce como la medicina preventiva, ¿no? Hay que cuidar la alimentación, el ejercicio, etcétera, etcétera. Una serie de medidas que nos ayuden a tener mejores condiciones de salud.
Y llevé esta óptica de las ciencias médicas a la comprensión de la iglesia acerca de la salud. Desde luego que la salud física es muy importante. También hay uno de los capítulos versa sobre la salud anímica, otro sobre salud espiritual y el cuarto sobre salud ecológica. El caso de la salud anímica, mucha gente lo asocia casi de manera automática con la psicología, que es una parte y que es una parte importante, pero en la comprensión pastoral de la salud, la sanación tiene que ver también con nuestras relaciones interpersonales y comunitarias. Y allí, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia por estas fechas hace ya poco más de 5 años. Hubo una serie de actos de rapiña en la zona, pero en alguna ocasión de esas hubo un intercambio de disparos entre policías y algunos delincuentes que hirieron a un joven que estaba regalando su tiempo para que algunas mujeres en un módulo deportivo que está muy cerca pudieran ejercitarse. El muchacho estuvo a punto de perder la vida, gracias a Dios todo salió bien, vive todavía con el plomo alojado en su cuerpo, pero eso para mí fue un indicador de que ya no podía seguir con los brazos cruzados. Empezamos a tener reuniones vecinales, etcétera. Se había puesto de moda en el ambiente nacional establecer autodefensas. Algún sector pensaba que esa era la respuesta que debíamos dar también nosotros. Un proceso largo, pero al final me parece muy sensato. Establecimos la conexión de un circuito cerrado de videocámaras con internet, en el que exclusivamente los vecinos son los que tienen el control. Ni siquiera aceptaron porque se nos propuso que pudiéramos conectarlo al entonces C4, pero la gente no estuvo de acuerdo. No, pues es que muchas veces ahí es donde se nos vulnera este tipo de información. La sanación comunitaria, fíjate, entonces, pues esto, aunque la psicología tiene mucho que dar, no es exclusivo. La comunidad, ¿no? Esto. Regresar a la comunidad, sanarnos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, ¿no? Exactamente. Digo, es algo que se ha inventado hace como unos 10,000 años, pero bueno, lo podemos descubrir de nuevo ahorita. Sí, hay que redescubrirlo. Entonces, fíjate, era la salud física, como esas cuestiones, vamos, desde luego biológicas, orgánicas, que pasan por nuestra alimentación, que pasan por la calidad del agua, que pasan por la calidad del aire. Y de ahí la salud anímica, ¿no? Que es una sanación que tiene que ver con lo comunitario. Vamos, nosotros estamos trabajando en la colonia, aquí en donde nos corresponde, pero yo sé que hay esfuerzos que se están realizando que tienen mucho que ver con esta manera de trabajar, a los que también nosotros hemos intercambiado y aprendido. Además, eso va en contra del individualismo, ¿no? Porque hoy en día, bueno, y más con este tema del COVID, pues lo importante es que esté bien yo y ya no importa, ¿no? O sea, los vecinos, los demás, mi comunidad, mi colonia, pues qué más da. Mientras yo esté protegido, lo que pase de la puerta y de la ventana para afuera no importa mucho. La solidaridad entre mis grupos, entre las personas afines, no solamente las amistades, no, ya no es tan importante, ¿no? Yo creo que ese es el punto al que estás tocando, ¿no? Sí, 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 se vuelve imperativo el cuidado del prójimo. Y bueno, en términos evangélicos es la base, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Si no, pues todo lo demás No hubiera habido cristianismo, las primeras comunidades cristianas eran comunas, ¿no? No existía el comunismo, no existía el capitalismo, pues tenían que compartir el pan, las carpas, las cuevas, ¿no? Sí, prácticamente, y teniendo, te digo, este gran referente de Tuto. Y entonces, allí, un elemento más que me parece fundamental, Alex, es la salud espiritual. Ok. ¿Cómo poder recuperar la preocupación y la ocupación de bienestar del prójimo en un contexto en donde
donde se nos ha enseñado que eso es secundario y es incluso hasta desechable. Hay que recuperar también la salud espiritual. Esto significa reconocernos a nosotros mismos primero, como imagen y semejanza de Dios, pero también a la otredad, también al otro, ¿no? Esta imagen y semejanza de Dios que pasa necesidad, que pasa penurias, que pasa mortificaciones, que pasa necesidades. ¿Yo qué puedo hacer? Seguramente no voy a resolverle la vida, pero hay algo de lo que yo pueda compartir. Y aquí hay un punto importante que quiero comentar contigo. La propuesta no es de ninguna manera hacer un ejercicio proselitista denominacional, ni mucho menos. Es que nuestra armonía y bienestar espiritual sea guiado, sea transfigurado en servicio a la necesidad del mundo que nos rodea. A mí me parece que estamos en un momento histórico con toda la pandemia, con todos los procesos de interés público que están pasando en México, en donde la Iglesia Anglicana tiene mucho que dar. Yo tengo la impresión de que México nos está buscando una iglesia como la que nosotros somos y que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir este legado pastoral que hemos adquirido en los últimos 2 milenios. Una salud espiritual significa precisamente convivir en la armonía de la diferencia, incluso de la discrepancia. Un buen amigo que se está titulando del doctorado en la UNAM, que fue seminarista, también me preguntaba, seminarista católico romano, ¿cómo le hicieron los anglicanos para hacer de la liberación en todo? No, le decía, espérame, es que, a ver, primero es que no todos los anglicanos son liberales y menos en todo. Le digo, ¿pero a qué te refieres? No, pues es que ustedes acompañan la causa de la mujer, ¿no? Hay mujeres sacerdotes en la iglesia anglicana, acompañan la causa de la diversidad sexual, hay países donde se pueden casar, acompañan la causa de los marginados y de los pobres también, ¿no? Me dejó pensando porque casi 2 siglos antes que Lutero, hubo un clérigo inglés, John Wycliffe, que él promovía la lectura bíblica en el inglés. De hecho, Lutero retoma el texto de Wycliffe para hacer su traducción. Proponía la atención a la gente pobre en un equipo de servicio que llamaron los Lollardos. Y bueno, algunas otras cosas de teología sacramental que proponía Wycliffe. Y me hizo pensar que el énfasis acaso del anglicanismo que tratamos de subrayar es una teología de la encarnación. Ahora estamos muy cerca de la Navidad ya. Este Dios creador de todo lo visible y lo invisible se encarna para ser humano. Ojo, no para ser masculino, no para ser femenino, no para ser blanco, no para ser negro, no para ser alto. No para ser del patriarcado. Exactamente. Del patriarcado machista. Sí, este mismo compañero dice que el machismo-leninismo. Exactamente, así es. No, se humaniza. Sí. Yo digo, tú sabes que he estado cerca del anglicanismo, no realmente no es que lo sea, pero lo que sí me ha gustado de las posturas de diversidad sexual, concretamente para agarrar el tema, porque a mí sí me gusta agarrarlos directamente, los temas, es que es una postura de respeto, ¿no? Y que al final del día, pues, más allá de las preferencias sexuales, de la orientación sexual, está el ser humano, ¿no? Está el prójimo. Eso me ha gustado, eso es lo que yo entiendo por fuera. Pero hay algo que me encantó, algo que sí leí de textos anglicanos, particularmente sobre el aborto, ¿no? Y pues las posturas feministas y las posturas antiaborto son muy fuertes, son muy confrontantes, ¿no? Y son todo menos pacíficas. Pero me gustó muchísimo lo siguiente, que
La Iglesia Anglicana, por supuesto que no está a favor del aborto, no es que lo recomiende y no es que pues lo esté diciendo a las mujeres que lo practiquen, pero que ni la Iglesia, ni el Estado y por supuesto que ni la religión anglicana y menos los hombres le pueden decir a una mujer qué hacer con su cuerpo, ¿no? O sea, está en las dos posturas, no está propiamente dicho a favor del aborto y al mismo tiempo está respetando la decisión de una mujer con su cuerpo, ¿no? Porque solamente ellas pueden emitir opinión sobre su cuerpo y pueden tomar esa decisión. Y esa postura me encantó, en lo personal, ¿no? Sí, fíjate que quizás debamos pensar el aborto más como un problema de salud pública que como Exacto, un problema penal. O exacto. sea, de entrada, no es posible que una mujer que tiene que enfrentar esa decisión, el puro hecho de planteárselo, todo lo que implica para ella, por un lado. Y Así es. por otro lado, esto que tú dices, pues es la mujer la que tiene que tomar esa decisión, ¿no? Vamos, un embarazo no es de manera autónoma, siempre hay la participación de un varón ahí, pero el puro hecho de que una mujer se plantee nada más, el puro planteamiento en calidad de embarazada, bueno, es algo que se tiene que respetar y acompañar, yo diría pastoralmente, no Sí. penalmente. Es que No, me no, parece, ya han existido documentados casos de violaciones de mujeres indígenas que no han tenido defensa porque no saben hablar castellano. O sea, no puede ser, ¿no? sí, es terrible, Más amor para entender eso, creo yo. es, es muy fuerte, pero sí, por eso alguna vez alguien me decía que si habíamos hecho una relectura bíblica para que la mujer accediera al sacerdocio, al diaconado y al episcopado, pues es prácticamente, digamos, sencillo. Dios se encarna para ser humano, nace de María, y por otro lado, pues han sido las mujeres las que les avisaron a los apóstoles de la resurrección. La buena nueva, las primerísimas embajadoras han sido las mujeres, ¿no? Viene el tiempo de las mujeres, además, cada vez Sí, más, ¿no? Afortunadamente. sí, yo creo que sí es un buen escenario para todas estas causas. Así Y es. quisiera comentarte del cuarto capítulo, que es la salud ecológica. Hay, Cuéntame del hay, libro. hay un, él es un académico mexicano que ahora está en Estados Unidos. Dice algo interesantísimo, básico, ¿no? Necesitamos un planeta sano para una humanidad sana, pero también una humanidad sana para tener un planeta sano. Es impresionante, Alex, cómo incluso muchas veces cuando se piensa en ecología se piensan en diferentes especies vivas, ¿no? ¿Acaso las plantas están incluidas dentro de esta concepción? Pero resulta que también los minerales, fíjate tú, los minerales son importantísimos para sostener el ecosistema armónico de tal manera que las especies vivas puedan habitar con lo que acostumbran para poder estar en esos diferentes ecosistemas, ¿eh? Y todo esto tiene que ver con nuestra sanación, Alex, las mujeres, el ecosistema, la salud física, desde luego, la anímica y la espiritual. Hay una profunda necesidad. Me parece que este es el momento idóneo para recuperar la salud. No nada más para cuidar la salud física, que es importante, no lo desdeño. Pero si damos un paso más allá, quizás también tengamos la oportunidad de darnos cuenta en esta coyuntura de dónde surge la violencia, de dónde surge la falta de respeto a la otredad, por qué la violencia de género contra las mujeres, por qué esta manera patriarcal de concebir a la iglesia. Vamos, es una oportunidad de sanar, de sanarnos a nosotros. Y sí, nosotros somos capaces también de procurar la sanación del mundo que nos rodea. Y a veces podemos empezar con un poco de café, con un poco de pan y con un poco de esperanza.
¿Dónde podemos encontrar ese libro? Pues ahorita por lo pronto, aquí tengo un ejemplar. Él les propongo una cosa, si a alguien le interesa, no se trata de hacer lucro con esto. Pero pues sí, dinos dónde. Sí, en la página, por ahí pueden conectar con mucho gusto o enviar un correo. Tu página ahora mismo. Ok. En Facebook, y también está la página de la parroquia, ¿no? Sí, sí. Está aquí las dos, ¿no? En las dos te pueden contactar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y ahí, se los facilitamos, con todo gusto, por favor. Así es. Pues yo en lo particular te agradezco mucho. Fue muy fortuito como nos conocimos. Te agradezco tu apoyo, tus consejos, tu guía espiritual en momentos muy difíciles que sabes que tuve. De todo corazón te lo agradezco muchísimo. Mucho, de verdad. Y gracias por estar aquí en esta entrevista. Cuéntame conmigo. Y bueno, nos vemos pronto. Bendiciones. Que estés muy bien. Igual. Hermano. Bye.